Ya. Para comenzar, ¿no? Con la ayudantía, sería la última ayudantía antes de su parcial, porque su parcial es este martes, me dijeron, o miércoles, creo que me contaron. Tienen que ir a la facultad, ¿no? Ayer nos quedamos eh, en ejercicios condicionales, ¿no? Nos toca ver repetitivos, ¿no? Algoritmos repetitivos, ¿no? Y ahí estaba también la de alternativa múltiple, decía, ¿no? El case, ¿no? Eso igual vamos a ver, ¿no? Vamos a repasar cómo funciona en realidad. Lo que yo quiero es enseñarles cómo funcionan en realidad las cosas, digamos, ¿no? Porque el tiempo para hacer todos los ejercicios que encontremos no nos va a dar, digamos, ¿no? Entonces yo lo que quiero es enseñarles lo básico, lo fundamental, cómo funcionan las cosas, ya ustedes van a saber manejarlo, digamos, ¿no? Porque resolver todos los ejercicios no nos va a dar el tiempo, ¿no? Estamos en contratiempo ahorita ya. Ustedes tienen otras materias, igual me imagino, y yo igual tengo otros compromisos, entonces no va a faltar el tiempo. Por eso les quiero enseñar cómo funcionan las cosas. Este, ok, a ver, compartir ¿Qué un poco. estructura pensás que nos va a poner en el examen? ¿Qué tipo de pregunta? ¿Qué estructura? O sea, Le va a poner repetitivas, le va a poner. Es lo que él me dijo, que practiquemos eso con ustedes, digamos, ¿no? Ahora, este, un segundito, jóvenes, por favor. Un segundo. Ya, ok, volvemos entonces. Ya, van a disculpar. Este, el ingeniero me dijo que repasemos los ciclos, ¿no? Los ciclos me dijo que repasemos, que no va a meter serie también, porque normalmente en la serie se utiliza ciclo. Así que no nos preocupemos por el lado de la serie, ya, así que no vamos a ver eso. Primero ahorita vamos a explicar cómo funcionan los ciclos y ya hacemos unos cuantos ejercicios con ciclo, ya, porque eso va a entrar, digamos, ¿no? Y como les digo, si saben manejar lo que son las condicionales, ¿no? Los if, todas esas cosas, entonces ya van a saber cuándo utilizar y cuándo no, digamos, ¿no? Por ahí el ingeniero en ese momento se inventa una pregunta, porque a veces eso hacen los docentes, digamos, ¿no? No preparan su examen y ahí en la pizarra se ponen a pensar, digamos, ¿no? Se inventan una pregunta y nosotros no tenemos ni idea de qué vaya a preguntar, digamos, ¿no? Entonces, pero si sabemos manejar todas las estructuras que hemos visto, va a ser sencillo simplemente, ¿no? Nos vamos a dar cuenta ya, aquí me puede servir un if, aquí me puede servir un ciclo y ya sabemos usarlo, ¿no? Ok, entonces vamos a ver ahorita lo de los ciclos, ¿no? Este, como ya hemos visto las condicionales, el ciclo es como que una mezcla de una condicional, pero esa condicional se ejecuta muchas veces, digamos, ¿no? Veamos una gráfica más o menos algo así, digamos. Igual se utiliza un rombo para el ciclo. En este caso vamos a ver el ciclo while, ¿ya? Creo que con ese están trabajando igual ustedes. ¿Ya? Es un rombo. Ahí ustedes van a poner una pregunta igual, al igual que hacíamos con los if. Ustedes ponen una pregunta. ¿Se acuerdan que el if tenía dos caminos, cierto? Tenía por este lado que normalmente era el verdadero y por este lado que era el falso. ¿Ya? Eso era en las condicionales, ¿no? Dos caminos. Ahora en los ciclos se utiliza el rombo, sí, se pone una pregunta también, pero ahora el camino es un poco distinto. Por aquí vendría siendo lo que es el camino del verdadero, por este lado, ¿no? O sea, hacia abajo, y su camino del falso normalmente sale por aquí, digamos, ¿no? A no ser que simplemente el ingeniero ocupe otra forma la figura, digamos, ¿no? Pero ahorita le voy a explicar y ustedes me dicen si así igual lo explica, digamos, ¿no? Entonces, hay dos caminos igual.
ya del ciclo. Uno por verdadero y el otro sería por falso, ya. De esta manera es normal, digamos, ¿no? Entonces aquí adentro ustedes van a poner su código, no sé qué código habrá, depende del problema. Vendrán algunas instrucciones, no sé, capaz hay algo más. Y para continuar, el mismo nombre lo dice, ¿no? Es un ciclo, es decir, una vez que termina de ejecutar todo el camino del verdadero, va a volver, van a disculpar la flecha, pero vuelve, ya, el sentido en esta manera. Recuerden que este es un camino que fue seguido de arriba hacia abajo, entonces llegamos al ciclo, ¿cierto? Entonces llegamos al ciclo, hacemos la pregunta, ejecuta todo lo que le digan ahí en ese camino del verdadero. Una vez que termina, vuelve el ciclo a preguntar al rombo, vuelve otra vez. Entonces, si sigue siendo verdadera esa condición que ustedes pusieron, va a seguir ejecutando otra vez el verdadero. Entonces, por eso nos facilita el ciclo, digamos, ¿no? Un claro uso de esto sería, por ejemplo, si el docente nos dice, quiero que me muestren los números del 1 al 100. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? No van a poner línea, ¿no? En cada línea, mostrar 1, mostrar 2, mostrar 3, o sea, 100 instrucciones, digamos, ¿no? Entonces, no estaría bien. En este caso, nos sirve mucho lo que son los ciclos, digamos, ¿no? Con un pequeño ciclo, programamos poquitito y nos hace mucho trabajo, digamos, ¿no? En eso nos facilita lo que son los ciclos, ¿no? Entonces, aquí tienen que poner una condición, pero esa condición tarde o temprano tiene que ser falsa, digamos, ¿no? Porque recuerden que mientras sea verdadero la condición que pongamos dentro del rombo, se va a ejecutar todas las instrucciones del camino del verdadero. Entonces, mientras sea verdadero, va a ir haciendo el ciclo, ¿no? Va a ir dando vuelta y tarde o temprano tiene que generar falso esa pregunta de ese ciclo para que salga del ciclo, se vaya por el camino del falso y continúe el camino del diagrama, ¿no? Aquí ya va a continuar el diagrama, ¿no? Entonces, por el falso nos permite finalizar el ciclo. Si ustedes ponen una condición que nunca va a generar falso, o sea, nunca entonces estarían generando un ciclo infinito. Entonces su ciclo nunca va a terminar y va a generar problemas al momento de hacerlo correr su programa, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado en esa parte. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Váyale una pregunta. ¿Se entendió? Sí. Creo que alguien dijo sí. No escuché Sí, bien. se entendió. Ya. Esta es una idea general, ya ahorita vamos a ver cómo es su utilización de esto, ¿ya? Pero esa es la idea, que genere muchas vueltas, ¿no? Por eso es un ciclo, ¿no? Y tarde o temprano genere falso esa condición y salga del ciclo, ¿no? Listo. Es como le decía, un uso más simple para los ciclos, o sea, por ejemplo, que el programa me diga, ¿no? Muestre los números del 1 al 1000, por ejemplo, ¿no? Tendríamos que mostrar 1, 2, 3, 4, hasta el 1000, digamos, ¿no? Entonces nosotros no vamos a hacer, ¿no? Un mostrar 1, después el mostrar 2, el mostrar 3 y 1000 veces, digamos, ¿no? O sea, sería mucho trabajo, digamos, ¿no? Entonces con un simple ciclo hacemos poco código y ese código se repite nomás, ¿no? Entonces lo único que tendríamos que hacer es que incremente esta variable, digamos, ¿no? Que incremente de uno en uno, digamos, ¿no? Para este ejemplo, digamos, ¿no? Entonces ahí el ciclo nos facilita bastante el trabajo, ¿no? Entonces ustedes ya tienen que ir poco a poco identificar cuándo es conveniente usar ciclo, cuándo es conveniente usar un if, o sea, una pregunta, ¿no? Una condicional. Entonces, una vez hecho la introducción a lo que son los ciclos, en este caso, este es el ciclo while, ¿ya? El ingeniero les mencionó otro ciclo aparte del while. ¿Hay otro que trabajan? For. Ah, ya, el for. A ver, tratemos de modificar un poco acá. Ya, el for es un poquito diferente, a ver, veamos. Deben tener cuidado cuándo ocupar el for y cuándo ocupar el while. Ahorita voy a tratar de explicarle lo básico para que puedan identificar cuándo es conveniente usar uno, cuándo es conveniente usar el otro. Bien. A ver, acá. Este ciclo que estábamos viendo es el while. Entonces, este es el que más les conviene usar. Yo les aconsejo más usar porque la condición que ustedes que pongan aquí son libres de poner cualquier condición que ustedes quieran, cualquiera, ¿no? Por ejemplo, uno básico, miren, sería con un contador, ya vamos a ver después qué es un contador, digamos, ¿no? Por ejemplo, una variable i, digamos, ¿no? Mientras que i sea menor que un valor, digamos, menor que 10, por ejemplo. Entonces yo puedo poner esa condición, mientras que i sea menor que 10, y arriba obviamente tiene que tener un valor de inicio, ¿no? Supongamos que le demos
el 0, digamos, por ejemplo, ¿no? Le damos ese valor arriba, no sabemos si estaba más arriba la instrucción, pero hagamos de cuenta que antes que entre al ciclo ya tenía un valor de inicio esa variable. Entonces aquí estaríamos diciendo, ¿no? 0 es menor que 10, verdadero va a generar, va a ejecutar algunos códigos acá, y yo tengo que hacer el incremento de esa variable, porque recuerden que tarde o temprano esta condición debe generarme falso para que salga del ciclo, y así no genera un ciclo infinito. Entonces yo como última instrucción yo puedo hacer esto, ¿no? Que i va a ser igual a lo que había antes en i más 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada vuelta que dé, esta variable i va a incrementar 1. Sigue preguntando, ¿es menor que 10? Sí, sigue incrementando i. Va a seguir incrementando en cada vuelta y tarde o temprano esta i va a sobrepasar al 10, digamos, no va a ser menor, digamos. Lo primero que se va a encontrar es que va a ser igual, digamos, ¿no? Cuando i valga 10, estaríamos diciendo 10 es menor que 10 y eso es falso. Entonces, se va a ir por el camino de falso y estaría finalizando, ¿ya? Esto es libre, miren, por eso yo le digo que este ciclo es libre de poner la condición que ustedes quieran, digamos, ¿no? Pueden poner otra condición si ustedes quieren ahí, digamos, no es límite que solamente haya una pregunta, ¿no? Mediante los conectores lógicos podemos poner más preguntas. Pero ¿qué podemos explotar más sobre este ciclo? Podemos explotarlo al máximo, por ejemplo, yo no quiero que avance de 1 en 1 mi variable i, digamos, yo quiero que avance de 2 en 2, digamos, ¿no? Entonces yo puedo hacerlo así, o quiero que avance de 4 en 4, no hay ningún problema, digamos, ¿no? Entonces, yo lo puedo hacer de manera libre, digamos, el incremento de esa variable. Ahora, cuando nosotros trabajemos con el ciclo for, para no sé qué figura más o menos ocupará el ingeniero, este creo que era el que se ocupaba, algo por ahí creo que era, medio recto, y ahí creo, ¿es ese, no, la figura que ocupa? Sí, 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 ese ocupa. Ya, ya. Y creo que el camino era por aquí, ya creo que algunos docentes un poquito cambian, creo que el verdadero era por aquí, ¿no? Pero la cosa es entender la lógica. Por aquí, aquí había las instrucciones, no sé qué instrucciones les pondrían por el verdadero, más instrucciones, supongamos que va a haber ahí, y vuelve el ciclo. Ahora la vuelta, no sé si lo mete acá, ahí lo mete o lo mete por Sí, acá, sí, ¿no? lo mete y vuelve a salir por otro lado. Ya, está bien, por ahí lo mete, ¿no? Sí, Ya, está bien, entonces. Ya, ahí vuelve el ciclo. ¿Y la salida del falso por dónde? ¿Es por aquí o por dónde lo hace salir? por ahí, por ahí. Ya, por aquí entonces. Ya, entonces el falso va a salir por aquí y vuelve el camino del diagrama, ¿ya? Entonces es importante también que pongamos aquí que es el camino del falso y aquí el verdadero. Ahora sí, aquí la pregunta cambia un poco, ¿no? Ahora en Pascal voy a tratar de recordar, porque ya no ocupo mucho en Pascal esto. Este, una variable creo que se le da al inicio ahí. Por ejemplo, ocupemos la misma i. Creo que es ahí mismo que se le da el valor, ¿no? Por ejemplo, que empiece en 1. Y luego le decimos, to, creo que era así, hasta un valor, digamos. En este caso, 9, digamos. Así es como lo ocupa el ingeniero. Pero eso es en el código ya. Y entonces en el ciclo, ¿qué hace? La pregunta es igual que el while nomás. Sí, que yo me acuerdo, sí. Ya, bueno, eso depende de qué docente. Bueno, yo con varios docentes me topé que lo hacen así directo, otro diferente. Entonces, bueno, si así lo ocupa, entonces lo hacemos así. Ya lo voy a borrar. Entonces, como dice, entonces sería igual que el while. Entonces, ¿no? Entonces ponemos ahí, digamos, ¿no? Por ejemplo, y menor que 10, digamos, ¿no? Eso es lo que dice. Ya, a ver, pongámoslo ahí. Listo, menor que 10. Pero acá hay un detalle, digamos. Noten que aquí, miren, aquí hacíamos nosotros manualmente el incremento de esa variable para que tarde o temprano nos genere el falso. En el for no pasa eso. En el for, automáticamente cuando ocupan un for, él solito hace su incremento. No va a haber ninguna línea por ningún lado donde haya esta línea de acá, digamos, ¿no? El i igual a i más tanto, digamos, ¿no? Que modifique esa variable no va a haber porque el for lo hace por sí mismo. Pero siempre lo hace con más 1, digamos, ¿no? Siempre el incremento es lineal, digamos. Entonces, su incremento ahí va a ser más 1, más 1, más 1, más 1, más 1. En cambio, aquí en el while ustedes son libres de poner el incremento que ustedes quieran, digamos, ¿no? O más 2, más 3, más 4, lo que ustedes quieran, o más una variable por ahí. Entonces, por eso es que yo les recomiendo que mayormente utilicen el while. Es más libre, digamos, ¿no? Pueden utilizarla de más formas, digamos. En cambio, esto solamente es más 1 simplemente, digamos, ¿no? Entonces deben tener en cuenta ahí, digamos. Esto nos serviría solamente para llevar conteo de vueltas y algunas cosas, digamos, ¿no? Pero esto lo podemos utilizar, por ejemplo, para algunos términos cuando trabajemos serie, digamos, ¿no? Entonces debemos saber identificar cuándo nos conviene uno
de aquí o cuando nos conviene el de aquí, ¿no? Ya esto no es el símbolo de equivalencia. Bueno, pero ese es el for, digamos, ¿no? Entonces, la diferencia es que el for incrementa solito a su variable, que está aquí, incrementa solita, pero en más uno, sí, ¿no? Es como que si hubiera ahí, de manera oculta, no lo vemos nosotros, un i igual a i más uno. Siempre, por ahí metido, digamos, ¿no? Pero nosotros no lo vamos a ver. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí se entiende los dos ciclos? Mm. Que yo sepa, el for nunca se pregunta. ¿Cómo? Que yo sepa, el for nunca se pregunta. Y menor a 10. Por eso, bueno, así me dijo su compañero, creo, o era el mismo. No estoy seguro, no me acuerdo bien, pero creo que eres. Ya, porque que yo sepa, con algunos docentes que he trabajado y que ocupan el for, es lo que ponían ahí, digamos, ¿no? Por ejemplo, una variable que comience, digamos, su valor inicial, digamos, ¿no? Le daban el valor de 1, por ejemplo, ¿no? Entonces le decían desde 1 a, o sea, tú le decían, y directamente un valor, digamos, ¿no? No sé, 10, 20, 30, 40, no sé, pongamos. A veces le pone y más, porque continúa la secuencia. Ya. Entonces, bueno, aquí 10, por ejemplo. Y aquí al ladito pone el incremento, y más, así. Sí, sí, así. Ya, en el código no recuerdo si funciona así, ya como Delphi casi no trabajo mucho hace tiempo. No sé si es así, creo que no es así ya en el momento de codificar, o alguien sí lo recuerda. Pueden mandar igual un ejercicio del for para que lo veamos al grupo. Ya, pero que yo sepa, esto es solamente en el lenguaje de C++, ¿no? En Java, que yo sepa es así el for, digamos, ¿no? Aquí se pone, digamos, ¿no? El incremento, digamos, ¿no? Mandé uno, no sé si es de Ford, no estoy seguro. Ya, a ver, lo voy a revisar ahorita desde mi teléfono. Pero el algoritmo, sí. Ya, ¿tenés el enunciado de esa pregunta para poder saber en realidad qué? Ahorita voy a ver si lo encuentro. Ya. ¿El código te sirve si lo mando? ¿Cómo? ¿El código si lo mando te sirve? Ya, igual. El código, igual en el código va a decir clarito, ¿no? Si es for o es while, ¿no? A ver, veamos. Esto es lo... Ya, ya mandó el compañero. Ok. Ahí está, ¿no? For. Ya, bueno, la figura que estábamos haciendo es la que normalmente hacemos en papel, digamos, ¿no? Ahora, la figura que hemos visto acá es la que está en el software que estamos ocupando, que es PCIN, ¿ya? Ahorita vamos a ver cómo está funcionando ahí, ¿ya? A ver, dice, bueno, ahí es evidente, ¿no? Dice for, ahí está, ¿no? Un valor inicial, o sea, una variable en este caso, él se llama com, lo tienen que inicializar, le dicen, ¿no? Desde ese valor a este otro valor, ¿no? Una variable b, digamos, ¿no? Y ya está igual el do y el begin y el end lo mismo. Ya está bien, ese es el for. Entonces, su uso del for en el software que estamos ocupando de esta manera, digamos, ¿no? A ver, dice, este es un uno. Sí, ¿no? Sí. Ya, sí es un uno. Entonces estaríamos diciendo que esta variable con su valor inicial va a ser uno hasta b, digamos, ¿no? Noten que por ningún lado vemos ese incremento que decían, digamos, ¿no? Y más o con más en este caso. Eso es en otro lenguaje que yo sepa, por eso, digamos, ¿no? En Delphi creo que no se hacía así, ¿no? Y hemos visto acá el programa, aquí no se hace igual eso, ¿no? Noten que en ningún lado, miren, ven un con igual a con más uno o un con más, ¿no? Por ningún lado. El for automáticamente hace ese incremento, ¿no? Él solo se hace su incremento. Entonces, ese sería el trabajo del for. ¿Está bien? Vamos a ver esos dos ciclos entonces, ¿ya? A ver, vamos a abrir aquí el PC.
Ya. Ok, veamos entonces, a ver, ¿tienen un ejercicio de ciclo para realizar ahorita o quieren que me invente uno sencillo para que entendamos? Primero vamos a Bueno, ocupar sé el uno, why. ¿Hago uno, me invento uno o tienen uno? sé uno, ¿no? Ya, a ver, veamos entonces. Este, Te lo mandé el enunciado. ya, a ver. Diseñar un algoritmo que realice la multiplicación mediante sumas sucesivas. Ya, A por B. Perfecto. Ahí está, nos dicen, ¿no? Ya. Ahí estaba la figura igual, ¿no? ¿Le pueden mandar esa figura igual? Como quiero ver cómo lo utiliza el ingeniero ahí. Por Ya. favor. Ya. Pero vamos, hagamos este entonces, ya. Con este ejercicio, ya analicemos cómo lo hizo el ingeniero y así también van a hacer ustedes sus preguntas. Si es que capaz tuvieron ahí alguna duda con el ingeniero, pero tenían miedo a preguntarle, digamos, ¿no? Entonces aquí pueden hacer esas preguntas. Ya vamos a hacer este ejercicio que está aquí. Ya. A y B está ocupando, ¿no? Y producto llama el resultado. Ya está bien. Entonces voy a escribir acá, digamos, ¿no? Yo voy a resumir lo que nos está pidiendo, ya no importa cómo lo digo aquí, ya, pero lo importante es qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces yo digo, realizar el producto entre A y B, le voy a decir, ¿no? Mediante suma, ya aquí vamos a poner que va a ser mediante suma, ya el más, ya no, porque si no simplemente ponemos A por B directamente y de qué sirve, no hay ninguna lógica ahí, ¿no? Ya gracias al compañero que pasó el diagrama. Este, entonces, aquí está el objetivo, ¿no? De hacer una multiplicación A por B, pero mediante suma sucesiva, digamos, ¿no? Por ejemplo, miren, un pequeño análisis, veamos, ¿no? Tenemos dos variables, ¿no? Y esas dos variables van a ingresar por teclado, ¿no? No son una constante, ¿no? Son variables. No sabemos qué valores van a ser, entonces nosotros definimos, ¿no? Variables, como que cajita para el primer valor y una cajita para el segundo valor. Ya el usuario decide qué valores, ¿no? Supongamos que quiere meter como A el primer valor 2 y después el 3, digamos, ¿no? Entonces nosotros debemos hacer en realidad el trabajo de, de 2 por 3, digamos, ¿no? Y eso tendría que ser el resultado 6. Nosotros sabemos que ese es el resultado, ¿no? 2 por 3, 6. Pero el ingeniero me pone restricción. No quiere que yo ocupe la multiplicación, pero quiere que lo resuelva la multiplicación. Y ahora una solución sería realizarlo mediante suma sucesiva, ¿no? Entonces, ahí la misma explicación lo dice el ingeniero, digamos, ¿no? Son sumas sucesivas, este, pero para poder entenderle sería lo siguiente. Tenemos dos valores. Recuerden que la multiplicación es conmutativa. Es decir, 2 por 3 es lo mismo que decir 3 por 2, digamos, ¿no? Entonces, ustedes deciden, como es conmutativo, ustedes deciden cuál tomar la variable que se va a sumar la cantidad de veces según la otra variable. Ahorita vamos a ver. Una solución podría ser, miren, que el primer valor, en este caso el 2, entonces pongo aquí el 2, miren. Ese 2 yo lo sume la cantidad de veces que dice el siguiente valor, digamos, ¿no? El segundo operando. Me dice que es 3, ¿no? Entonces yo me estaría diciendo, sumar 2, 3 veces me estaría diciendo. Entonces yo veo así de esta manera, 2 más 2 más 2, digamos, ¿no? Y entonces eso es igual a 6. Estaría resuelto el producto mediante suma sucesiva. Esa es una solución. Otra solución podría ser al revés, digamos, ¿no? Sumar este de aquí la cantidad de veces que me dice el segundo, bueno, el primero en este caso, ¿no? Que sería lo siguiente, 3 más 3, y eso va a ser igual a 6. Ahí está, estoy sumando el 3 dos veces, y en este lado, en aquí, estoy sumando el 2 tres veces. ¿Se entiende? ¿Todo claro hasta ahí?
¿Todo claro, no? ¿O alguna preguntita, alguna duda por ahí? Todo claro. Ok. Ya, entonces ya sabemos cómo solucionar el problema, ¿no? Entonces ya vemos que vamos a ocupar un ciclo. ¿Por qué vamos a ocupar? Porque necesitamos realizar muchas sumas, miren. Muchas sumas, digamos, ¿no? Entonces no vamos a realizar, no sabemos qué valor también va a ser, no sabemos qué valor va a ser este, no sabemos qué valor va a ser este para que simplemente hagamos esto, ¿no? Si supiéramos, por ejemplo, que siempre va a ser 3 y aquí 2, entonces podemos decirle, ¿no? Aquí que 3 veces siempre se va a sumar ese valor, ¿no? Es de manera constante, pero no es variable. Entonces no sabemos y tenemos que resolverlo para esa variable. Entonces vamos a ir empezando dando una solución. Ya vamos a poner aquí inicio. Vamos a decir un pequeño mensaje al usuario para que sea amigable. Vamos a decir, ingrese 2 valores. Ya, nosotros sabemos que va a ser la multiplicación, ¿no? Pero solamente le decimos ingrese 2 valores. Ya, ahora vamos a hacer lectura de esas dos variables, ¿no? En este caso estamos ocupando A, y B. Ahí están los dos valores. Ahora sí, recuerden que esa suma sucesiva tienen que estar almacenados en algún lugar, digamos, ¿no? O dónde estarían guardando. No pueden hacer sumas sin guardar ese resultado, ¿no? Entonces debemos tener un lugar donde guardar todas esas sumas. Entonces, me voy a declarar una variable, el ingeniero lo llamó producto, ya yo lo puedo llamar P, ya no es necesario que se llame así igual. El ingeniero lo llamó producto, ya, yo lo llamo P, entonces, pero tiene que tener un valor de inicio. ¿Qué valor de inicio creen que les puedo poner a ese resultado? Cero. ¿Cuánto? Cero. Yo le pondría el elemento neutro, porque yo tengo que hacer muchas sumas, ¿no? Y si al inicio yo no hice ninguna suma, ¿cuánto tengo acumulado? Cero. 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 Entonces hay que ver ese valor de inicio, ¿no? Si estaría trabajando con multiplicaciones sucesivas, no sería conveniente poner cero, digamos, ¿no? Hay que analizar igual eso, porque el cero te lo anula, digamos, ¿no? Cero por cualquier número te da cero, digamos, ¿no? Entonces hay que saber, el elemento neutro de la suma y la resta, cero. El elemento neutro de la multiplicación y división, 1. En este caso ponemos el elemento neutro, el cero. Está bien ahí el valor en P, ¿no? El producto. Ahora, con ese valor de inicio vamos a entrar a un ciclo, ¿ya? El ciclo sería este de acá, acá. Ahí está. Aquí vamos a poner una condición. Miren. Decíamos este análisis. Miren. Hagamos la primera solución. Es decir, sumar el primero la cantidad de veces que dice el segundo. Entonces, ¿quién me está controlando cuántas veces voy a sumar? El segundo en este caso, para esta solución. Porque miren, el segundo me dice 3 veces, entonces yo sumé el 2 3 veces. Entonces el segundo me está diciendo cuántas veces voy a sumar. Entonces, tengo que ponerle ahí el segundo y ahora voy a ver la condición, ¿no? Voy a utilizar en este caso una variable i que va a ser el trabajo de contador, digamos, ¿no? Contador, digamos, que cuente, digamos, ¿no? Por ejemplo, el límite son 3, dice, ¿no? Es decir, 3 sumas tengo que realizar yo, digamos. Entonces, ¿cómo voy a llevar eso? Mediante un contador, digamos, ¿no? Mi contador al inicio puede valer 1, puede valer 0, depende como quieran ustedes. Sí. Le doy, por ejemplo, a ver el valor de 1, digamos, ¿no? Entonces, si yo le doy el valor de 1, aquí yo tengo que modificar, yo sé que la pregunta tendría que ser, mientras que i sea menor o igual que 1. Ahorita vamos a ver por qué pongo menor o igual, y algunos ponen menor o igual, depende, ¿no? Hay muchas soluciones. Pero aquí, miren, el trabajo de i es el siguiente. Un pequeño análisis aquí para que podamos entender cuál es el trabajo de i, ¿no? I está empezando en 1. Miren. Analicen solamente esta solución de acá, ya olvídense de este 3 más 3, este de acá. Estamos tomando que el 2 vamos a sumar 3 veces, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. Para poder llevar el conteo de cuántas sumas voy a utilizar esta variable que su trabajo es de contar. Al inicio vale 1. Entonces estaría diciendo, ¿no? Aquí la pregunta, 1 es menor o igual que 3, para este ejemplo, es verdadero. Entonces, ¿qué va a hacer? Realizar la suma, va a decir, ¿no? La primera vez me estaría diciendo 0 más 2. Y ese resultado se va a guardar en P. Eso es lo que yo voy a hacer en el programa. Ahí está. Eso es lo que yo voy a hacer, ¿no? P va a ser igual a P más 2 en realidad, ¿no? Pero P ¿cuánto vale al inicio? Vale 0. En realidad estaríamos diciendo así, ¿no? Entonces P va a valer 2 después de ejecutarse ese código. Luego le tengo que hacer que incremente mi contador porque ya hice una suma. Como ya hice una suma, entonces mi contador va a aumentar, ¿no? Me va a llevar el conteo por eso.
Entonces, hace el incremento mi contador, vuelve otra vez al ciclo y estaría preguntando nuevamente. Y es menor o igual que B, ahora vale 2. B, ¿cuánto vale? 3. 2 es menor o igual que 3, verdadero. Entonces, ¿qué me va a decir? Otra vez, ¿no? P igual a P más el valor de A, el que estamos sumando, ¿no? Entonces, se va a ver así. ¿Cuánto tenía P? 2. Otra vez sumarle 2 me estaría diciendo ahí, ¿no? Entonces, sería lo que vendría a ser el 4 aquí ahora. Y luego, una vez que vuelva a hacer la suma, llevo otra vez el conteo. Ya voy haciendo otra suma. Entonces, voy actualizando mi contador. Y estaría preguntándose otra vez, ¿no? 3 es menor o igual que 3, verdadero. Entonces, otra vez sumarle un 2 a esa P, me va a decir, ¿no? Ahí está. Y mi contador otra vez actualizate, va a decir, ¿no? Ahora va a valer 4. Y ahora con ese valor de 4 va a volver al ciclo y va a decir, no, 4 es menor o igual que 3, ya es falso. Ya 4 no es menor o igual que 3, entonces va a ir falso, termina y ya tendríamos el resultado en P, digamos, ¿no? Ese es el trabajo de esta variable, se le conoce como contador, ¿no? Su trabajo es contar, ¿no? Entonces es como que tendríamos límite, ¿no? Empieza en 1 hasta el valor de B tiene que avanzar esa variable, ¿no? Ese es su camino o su recorrido de I, ¿no? Tiene que estar dentro de ese rango. Listo. Su rango de I tiene que ser desde 1 hasta esa B, digamos, ¿no? Ese es su trabajo de I. Ya. Su rango tiene que ser desde 1 hasta esa B, digamos, ¿no? Por eso es menor o igual que B, digamos. Ahora, ¿por qué yo puse menor igual? Otros pueden poner solamente menor, pero recuerden, su inicio ya tiene que ser desde 0, es decir, I tiene que ser así, su recorrido de I tiene que ser desde 0 hasta menor que B, ¿no? Pongámosle en este caso, como estamos trabajando con números enteros, hasta B menos 1 en realidad sería, ¿no? Entonces, a algunos de sus compañeros no les gusta inicializar en 1, ellos quieren inicializar en 0, pueden hacerlo, pero ya no sería menor igual, solamente sería menor, ¿ya? ¿Se entiende esa parte del menor o quieren que les explique con un ejemplo? Sí, con un Ejemplo. ejemplo, por favor. Ya, está bien. A ver, voy a borrar esto acá ahorita. Ya. Una vez, pongamos que ves el límite de acá, ¿no? Ven el ciclo acá. Ves el límite, ¿cierto? Es lo máximo que podemos adquirir ahí. Bien. Entonces vamos a trabajar con B ahorita, ¿ya? Démosle valores pequeñitos para que podamos entender. A ver, 3 sí es lo mismo, 3. Mejor 2 le digo. Ya, si B vale 2, por ejemplo, miren, me estaría diciendo mientras que I sea menor o igual que 2. Ya, entonces veamos. Si a mi contador yo lo inicializo en 1, vamos a hacer las dos situaciones. Inicializar en 1, inicializar en 0. Ya. Si mi contador yo lo inicializo en 1 y mi límite, el máximo es 2, porque B me ingresaron un 2, supuestamente, entonces estaríamos haciendo la siguiente pregunta. Miren, vamos a hacer el recorrido. La pregunta me dice, ¿I menor o igual que B? Veamos, 1 es menor o igual que 2. Sí, ¿cierto? Entonces, llevemos el conteo. Vamos a poner un palito. Cada que entra al ciclo, hagamos un palito, ¿ya? Entonces, la primera pregunta dice, ¿I es menor o igual que B? I vale 1, B vale 2. 1 es menor o igual que 2, verdadero. Entonces, ponemos ahí el conteo, ¿ya? Un palito. Luego tiene que incrementar mi I, mi contador. Ya va a incrementar. Ya nosotros lo tenemos que poner el incremento, ¿ya? Pero estoy asumiendo ahorita. Incrementa 2. Ahora, otra vez vuelvo a preguntar, ¿no? 2 es menor o igual que 2, verdadero, es igual. Entonces entró al ciclo, llevamos el conteo, ahí vamos 2 palitos. Ahora mi contador vuelve a actualizarse, ¿no? Incrementa más 1 otra vez. Le doy aquí 3. Ahora, ¿qué dice acá? Dice, ¿no? 3 es menor o igual que 2, falso. Ya no va a entrar al ciclo, miren, y se sale. ¿Cuántas veces hemos entrado al ciclo? Miren, aquí está el conteo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende o no? Ya está hecho a la derecha el ejercicio. ¿Cómo? Está completo el ejercicio del diagrama, vemos a la derecha. No está hecho nada todavía, no hice nada todavía, lo dejé a medias ahí. Estoy explicando primero el ejemplo de cuando inicializar en 1 su contador o inicializar en 0. Ahorita hice el recorrido de cuando inicializan en 1. Noten que entró 2 veces al ciclo, miren, hemos llevado el conteo aquí. ¿O tienen dudas todavía sobre cuando inicializan en 1?
En ambos sentidos se usaría menor o igual. ¿Vale? Si fuera tanto, iniciaríamos en uno o iniciaríamos de cero. Ya, ahorita vamos a ver Digamos. cuál es el problema si mantenemos el menor igual y nuestro contador empieza en cero. Ya, ahorita vamos a ver cuál es el problema. Me queda un minuto, no quiero quedar a media con la explicación. Lo voy a finalizar y volvemos al mismo link, ¿ya? Ok.